Más allá de la temática que nos convoca, me interesa que, nos interesa como institución, que las y los docentes en formación tomen contacto, y quizás este sea su primer contacto, su primera experiencia con las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque son una herramienta central en el desempeño de nuestra labor. Este tipo de organizaciones son las que velan por el cumplimiento de los derechos y la normativa que regula nuestro ejercicio de la docencia. Por lo tanto, son fundamentales, sobre todo en contextos de neoliberalismo, por ejemplo. En este caso, nos acompañan para el panel la profesora Adriana Doncelli, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, Delegación Mar del Plata, y secretaria general adjunta de la Confederación General del Trabajo, CGT, Regional Mar del Plata. También tenemos el orgullo, porque lo digo así, de que nos acompañe la profesora Carla Mancuso, egresada del Instituto Almafuerte, secretaria gremial SADOP, Delegación Mar del Plata. Bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar siempre compartiendo este espacio. Bueno, Carlita, no sé si querés empezar vos. Vale, ¿se me escucha bien ahí? ¿La escucha bien ahí? Sí, perfecto, ¿Sí? Carla. Bien. Primero, nada, como dice Adri, agradecerles a ustedes que nos permitan participar y que nos hayan invitado a participar de este encuentro. El orgullo es mío de ser parte del Almafuerte y estar con ustedes hablando como representante del SADOP. Así como vos mencionabas, Pablo, primero saludo a todos y a todas, no los veo, pero bueno, veo ahí que hay varios conectados. Como vos mencionabas, es interesante marcar antes de comenzar la charla que nosotros hablamos desde el lugar del sindicato de docentes de gestión privada, que es único a nivel nacional, a diferencia de los gremios estatales, que por ahí hay varios. En lo que es el ámbito de la docencia de gestión privada, SADOP es el único gremio, y desde ese lugar hablamos como docentes, en esta charla y en todas, pero en esta charla en particular, está bueno hacer el encuadre de que hablamos como docentes, hablamos como mujeres trabajadoras, y todo lo que mencionemos acá, porque lo hacemos habitualmente en el ámbito del gremio, lo vamos a hacer con una perspectiva de género. Por eso, antes de que Adri entre en algunas cuestiones más específicas del tema del cuidado dentro del ámbito escolar privado, está bueno que marquemos algunas cuestiones propias del ámbito escolar privado, más allá de las políticas de cuidado y demás. Nosotros, cuando trabajamos en escuelas de gestión privada, tenemos un vínculo laboral con el empleador, sea el empleador, la iglesia, sea una comunidad de padres, una persona física sola que decide abrir una escuela, sea una sociedad de fomento que decide abrir una escuela. Siempre nuestro vínculo laboral es privado, no somos empleados estatales, aún en aquellas escuelas donde la subvención estatal es muy fuerte o es muy importante, o parte de nuestro salario se cubre con esa subvención estatal. Como quizás con muchos de los docentes en formación que nos encontramos hoy, y de las docentes en formación que nos encontramos hoy, nunca hablamos, está bueno marcar esto. Nosotros hablamos de la educación en el ámbito privado, y más allá de las cuestiones de subvención o no, nuestro vínculo laboral es con el empleador que representa a esa institución. Dentro de eso, nosotros nos regimos con dos leyes. Tenemos a nivel nacional, en lo que es el vínculo de relación privada de trabajo, lo que es la ley de contrato de trabajo, como quien trabaja en cualquier empresa de gestión privada, sea escolar o no. Pero particularmente en el ámbito de la docencia, nosotros estamos equiparados con los docentes de gestión estatal,
en este caso de la provincia de Buenos Aires, y también tenemos el estatuto docente. ¿Qué sucede cuando se pone en juego el estatuto docente y la ley de contrato de trabajo? Siempre vamos a utilizar el que es más para el trabajador. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos en nuestro régimen de licencia es el estatuto docente. ¿Por qué? Porque es el más beneficioso para los trabajadores, entonces utilizamos ese. Entonces, cuando hablamos de salarios, cuando hablamos de licencias, cuando hablamos de dotes previsionales y demás, estamos equiparados siempre como los docentes de gestión estatal, ¿sí? Aunque nuestra relación de empleo es privada, el vínculo es copiador. Esto está bueno decirlo, y aunque por ahí suene colgado, porque después se va a entender cuando Adri avance sobre lo que vamos a mencionar, porque a veces hay cuestiones que, por más que estemos en otro ámbito laboral, las regimos igual como si fuésemos equiparados con los trabajadores estatales de la educación. Cuando hablamos de educación, nosotros nos regimos por todas las leyes que están en nuestro país y en nuestra provincia. Antes de esto quiero decir, nosotros somos parte de la educación pública, pero es una educación pública de gestión privada, pero la educación es pública en todos los ámbitos. Entonces, nosotros nos regimos por la Ley Nacional de Educación, por la Ley Provincial de Educación. Nuestros currículos escolares son los mismos currículum que usan los docentes del ámbito estatal. Nosotros tenemos todas las bajadas de DIEGEP. Vamos a dar un ejemplo claro, hoy por hoy está el plan jurisdiccional y hay varias resoluciones para lo que fue la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Nosotros nos regimos por todo eso, es decir, todo eso que se baja de forma estatal por los ministerios de educación y que después del Ministerio de Educación de Nación llega a provincia y va a las jurisdicciones, se abarca tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado. Todo lo que es los diseños curriculares y demás. Entonces, nosotros tenemos una relación de empleo privada, pero no estamos por fuera de cuestiones legales que tienen que ver no solo con lo pedagógico, con lo curricular, sino también con todas estas políticas de cuidado que se deben implementar en el momento que un alumno, una alumna, un alumne esté atravesando alguna situación de vulneración de sus derechos o de su integridad física y emocional. En este punto, nosotros como sindicato también podemos y debemos, nosotros lo tomamos también como un deber, acompañar a aquellos docentes para que conozcan cómo se puede intervenir frente a algunas situaciones, para que sepan que tienen la posibilidad de intervenir. Y vuelvo a la relación de empleo privada, lo que sucede adentro de una escuela, lo que sucede a un niño o a una niña o a un niñe, no es solo nos hacemos cargo si el empleador quiere o si el empleador me da el ok y si no, hago de cuenta que no pasa nada y no cuido a ese niño. Por ahí, para no meterme tanto en lo que va a decir Adri, te doy la palabra y después seguimos hablando, dale. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Nos da mucho gusto poder ser parte de estos espacios de formación y de intercambio, así que esto, lejos de ser una exposición, por ahí es una presentación de en qué estamos trabajando, lo propongo de esa manera, y después, por supuesto, quedar a disposición de las preguntas y las opiniones y lo que quieran que compartamos. El tema de los cuidados en relación a la educación, creo que a partir de la pandemia tomó una ponderación especial, entró de una manera diferente en lo que llamaríamos la opinión pública. Fíjense el debate de ayer acerca de la educación y qué hacemos con los chicos, si los chicos están más cuidados en la escuela o están mejor en la casa, y qué pasa con los docentes. Quiero decir, creo que como nunca la cuestión de la educación en relación al cuidado y de cómo el cuidado de las personas está directamente vinculado a la educación
ha tomado con la pandemia mucha más relevancia en la consideración de la comunidad, de las personas, aunque sea para opinar o para hacer algún tipo de crítica o de cuestionamiento, pero por ahí entendemos que es un buen momento para dar algunas discusiones. Por ejemplo, una de las discusiones que hay que dar es quién se hace cargo de los cuidados, qué es el cuidado y cuál es el lugar de la escuela, cuál es el lugar de la educación formal en el gran tema de los cuidados que atraviesa a toda la sociedad, que atraviesa a todos los segmentos de la sociedad y en todos sus niveles. El sindicalismo es esencialmente acción, porque la acción sindical busca transformar la realidad, por supuesto siempre basados en un esquema teórico, en un paradigma, basados en una ideología de lo que creemos que debe ser la justicia social, pero es esencialmente acción. Entonces, por ahí contarles que el SADOP viene preocupado por este tema de los cuidados y digo, es uno de los temas de agenda, justamente por lo que decía Carla, es imposible hacer un abordaje serio o comprometido, digo para no arrogarnos la categoría serio, pero sí de comprometido, de estar muy comprometidos con la cuestión, si no lo hacemos desde una perspectiva de género. ¿Y por qué digo esto? Porque el 88% de las personas que trabajan en educación en el primario, de los docentes y las docentes de primaria, somos mujeres. Y el 74% de las personas que trabajan en secundaria somos mujeres. Entonces, hay evidentemente una composición mayoritaria, una composición muy importante de mujeres en el esquema de trabajo, tanto de la enseñanza como de la salud, que han sido durante la pandemia los doctores estratégicos para acompañar, cuidar, contener a las personas. Para que ustedes tengan una idea, en la región, el 65% de las mujeres que trabajamos lo hacemos dedicadas a la enseñanza o a la salud. Entonces, realmente la cuestión del cuidado y de a quién se le encarga el cuidado, tanto el cuidado remunerado como el cuidado no remunerado, recae esencialmente sobre las mujeres. Y esto es un dato que explica de por sí algunas cuestiones acerca de cómo se ha dado la tarea de la distribución, digamos, sexual del trabajo y cómo incide la cuestión de género en algunas asimetrías y desigualdades, y a su vez cómo esto repercute en las personas, en los niños, niñas, adolescentes que en tanto alumnado, digamos, ¿no? Perdón, Adriana, a ver, no sé si soy yo, Nacho, Pablo, ¿se escucha bien? Porque puede ser que sea, yo tengo internet a veces medio inestable. No, correcto, y a veces se corta un poquito, hay un delay. Sí, ¿sabes por qué, Adriana? Porque dijiste hay un porcentaje que quizás yo no escuché bien. ¿Estabas hablando del porcentaje de mujeres en el sector privado, en educación? No, en general, en educación, en primaria perfecto. El 88% somos mujeres. Bueno, entonces lo que les proponemos es abordar el tema del cuidado como derecho a ser cuidados y cuidadas, y digo esto como el derecho que tiene cualquier persona de la comunidad a ser cuidado y a ser cuidada, y también el derecho a cuidar a otras personas, y también pensar a la educación, al sistema educativo como un sistema de educación y de cuidado. Hace un tiempo que viene este debate, que si la escuela es cuidado o no es cuidado, si es solo educación. La verdad es que para el SADOP
y sobre todo creo que en este contexto es más fácil conceptualizar y ver claramente que es de alguna manera indivisible pensar en la educación disociada de una política de cuidado. Y cómo el sistema educativo está atravesado por esta segmentación que hay sobre la distribución del trabajo y cómo incide en la escuela. Entonces, por ahí para plantear algunos problemas, creo que lo que es momento de poner sobre la mesa los problemas que tenemos. Estamos lamentablemente todavía medio lejos de tener las soluciones a esta gran crisis del cuidado, yo me atrevería a llamarlo así. Pero sí me parece que es un buen momento para poner el tema sobre la mesa y empezar a pensar cuáles serían las puntas para empezar a destrabarlo y por dónde debiéramos como sociedad empezar a resolverlo. Es un problema desde ya mundial y es un problema que requiere una articulación muy fuerte entre el Estado, entre las organizaciones de la sociedad civil y en las que el sistema educativo tiene una importancia central desde nuestro punto de vista. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Hemos visto, primero, que justamente el sistema educativo, además de brindar la educación en términos de la adquisición de conocimientos, todo el aspecto curricular, también brinda es un espacio central de contención, de cuidado, de acompañamiento para el desarrollo de las personas. Cuando se interrumpe la presencialidad, empiezan a emerger estas crisis, que no era solamente la crisis de cómo aprenden ahora nuestras niñeces y nuestras juventudes, sino también cómo hacemos la contención, cómo sostenemos ese vínculo imprescindible. Todo esto ha generado sobre las personas que nosotros representamos, que como les decía somos mayoritariamente mujeres, pero también ha recaído sobre los compañeros varones, por supuesto, una sobrecarga laboral enorme. Entonces, cuando hablaba de los cuidados como el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y en qué lugar también, desde qué lugar resguardamos los derechos de las niñeces y de la adolescencia, hay algunas cuestiones que tenemos que tener bien presentes. En primer lugar, la relevancia que tiene la escuela en tanto institución de educación y de cuidado, y que es indivisible ambas funciones, digamos. Que esa sobrecarga laboral que veníamos teniendo las mujeres por la asignación de los trabajos no remunerados en forma muy predominante, esta distribución desigual de las tareas de cuidado no remuneradas que recaen sobre las mujeres, que implicaban una doble jornada laboral, es decir, el trabajo remunerado y el trabajo en casa, en las docentes en gran parte está todavía invisibilizado. Es decir, que esta feminización de la docencia ha generado también una dificultad para poder separar lo que es el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado del hogar. Y esto en la pandemia se vio claramente. Ya nos venía sucediendo de antes, pero ahora al llevar el dictado de las clases a nuestro hogar se vio con mucha más fuerza. Entonces, uno de los grandes problemas desde el sindicalismo con perspectiva de género, desde el SADOP que viene planteando esta cuestión, es, bueno, ¿cómo resolvemos esta cuestión de la doble jornada, de la triple jornada de las docentes, sobre todo, en lo que tiene que ver con toda la tarea no prescripta, o prescripta, pero que no llegamos a hacer dentro de la jornada laboral, que la trasladamos a casa, y que ahora con la pandemia y con los chicos que tenemos los hijos e hijes que tenemos que atender en casa, se nos mezcla, se nos fusiona. Entonces, esta dificultad para separar el trabajo remunerado del trabajo no remunerado del hogar, que ya nos venía pasando con mucha fuerza a las mujeres, con la pandemia se potenció. Entonces,
por un lado esto, ¿no? ¿Dónde están los derechos y cómo reconstruimos o cómo armamos un esquema para la docencia, de mayor profesionalización en el sentido del respeto a lo que es la jornada remunerada, lo que es el trabajo en tanto docentes, y cómo hacemos para que ya no sea, empiece a no impactar tanto y a no recaer tanto sobre las mujeres la tarea de cuidado. Si hay algo que tenemos claro, es que esto, al igual que el tema de las violencias sobre las mujeres, no puede recaer exclusivamente en la capacidad que tenga cada mujer de resolverlo. ¿Cómo compatibilizar las tareas de cuidado en casa con el cuidado que hacemos de nuestros alumnos y el trabajo profesional en sentido amplio? No puede depender de lo que cada docente pueda resolver, organizar con su familia, disponer, o aquellas cosas a las que esté dispuesto a renunciar. Tenemos que ir y buscar políticas públicas, construir políticas en las que las organizaciones sindicales seamos actores centrales para poder establecer normas más igualitarias de distribución del cuidado y una presencia del Estado en este sentido. Por otro lado, con respecto a los niños, niñas y adolescentes como alumnos, también entenderlos como sujetos de derecho a recibir educación, de derecho a recibir cuidados. Estoy hablando de niñas y adolescentes, pero también tenemos que pensar en los adultos mayores y en todas las personas que requieren cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces, y cuando uno escucha las últimas discusiones o debates o posturas que se esgrimen a veces en los medios, y muchas veces se pierde de vista, bueno, cuál es el resguardo real que se les da a los derechos de las personas que requieren cuidados. La escuela, como les decía, es un lugar de enseñanza y es un lugar de cuidados. Entonces, poder construir un paradigma donde estén profundamente vinculadas ambas funciones, pero a la vez que haya un acompañamiento estatal y de políticas públicas y un acompañamiento de la comunidad mucho más grande en un tema que no es un tema individual de la familia o del niño o niña que no tiene quien lo cuide o que no tiene quien le ayude con sus tareas o que no tiene quien lo acompañe, sino que es un problema social que debemos resolverlo, insisto, con políticas públicas en las que los gremios tenemos que tener o debiéramos tener una injerencia importante. Sacar, les decía, el problema del ámbito privado y llevarlo a la esfera de lo público y poder pensar en términos de cómo la sociedad genera los espacios, las estructuras y el acompañamiento de cuidado necesario para que no nos queden tantas personas vulnerables que necesitan esta atención, que nos queden fuera, digamos, del esquema de acción. Nosotros, en lo que es el mapa del área de representación que les decía Carla, nosotros representamos a todas las instituciones de gestión privada, desde universidades hasta jardines maternales, y los jardines maternales son el gran tema. Creo que la crisis de cuidado eclosionó en lo que es el nivel maternal. Con la pandemia es una crisis que ya veníamos arrastrando, y es donde claramente se ve la necesidad de entender la educación y el cuidado como uno solo, y desde el SADOP venimos luchando muy fuerte para que se le dé la categoría que corresponde por Ley de Educación Nacional y Provincial de establecimientos educativos a los que no lo tienen, y a partir de ahí que puedan tener la inclusión dentro del sistema educativo, la supervisión y el control necesarios, porque la verdad es que si uno analiza cómo están funcionando el nivel maternal, cuáles son
en qué condiciones se viene desarrollando la tarea, ve que no solo hay un altísimo nivel de precarización laboral, sino que también, y lamentablemente, hay un altísimo nivel de precarización en lo que es el servicio que se le da a los chicos que asisten ahí, y los riesgos a los que están expuestos. Entonces, entendemos que la sociedad tiene de alguna manera abandonada este sector que francamente depende de lo que cada familia pueda pagar o pueda organizar. El cuidado y la educación de los más chicos, de la primera infancia en gran medida, hoy por hoy depende de eso, de la capacidad económica y de la capacidad organizativa de cada familia. Si tiene abuelas, abuelos que puedan cuidarlos o pueden organizarse de alguna manera o pueden pagar una cuota de un jardín maternal. La verdad es que esto no solo es riesgo, no solo es precarización laboral, sino que es arrancar el sistema educativo con una asimetría social fenomenal. Entonces también decimos desde el SADOP que perder la perspectiva de género, perder la perspectiva de la crisis de cuidado es profundizar esta desigualdad social tan grande que de la que a veces el sistema educativo es parte y que muchas veces reproduce. Así que, bueno, estamos trabajando desde el SADOP muy fuerte en estas cuestiones. En la cuestión de el nivel maternal como el sector más precarizado y más vulnerable de todo el sistema educativo, con una necesidad de una mayor presencia del Estado y de mayor formalización del mismo, trabajando mucho con el tema de las tareas de cuidado y el impacto que tiene sobre la salud, las tareas de cuidado no remuneradas y el impacto que tiene sobre la salud y el trabajo docente, y sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, una educación que garantice derechos, y para esto tener especial consideración a que tengan el derecho a ser cuidados como corresponde. Y por último, el derecho también de las mujeres, de los varones, de todas las personas a poder ejercer tareas de cuidado sin que esto implique tareas de cuidado, remuneradas y no remuneradas, sin que esto implique precarización de las condiciones de vida. Creo que nuestra sociedad debe darle a la tarea de cuidado este espacio predominante, este espacio ordenador que tiene que tener, y que hoy por hoy está muy relegado en la consideración social y en las políticas públicas. Nosotros siempre decimos, las tareas de cuidado tienen un costo si hubiera que pagarlo. Hoy por hoy, en general, lo que no se paga, ese costo lo asume mayoritariamente las mujeres. En nuestro caso, las docentes, estamos asumiendo el costo de una tarea feminizada que está profesionalmente bastante relegada en la consideración social y en el reconocimiento económico y profesional, pero también con una sobrecarga laboral fenomenal por toda la jornada laboral no reconocida, todo el trabajo que nos llevamos a casa y la sobrecarga de las tareas de cuidado. Así que bueno, tenemos bastante para hacer. El año pasado, cuando empezó la pandemia, el SADOP hizo una encuesta nacional que se llamó Contanos para Cuidarte. De ahí se obtuvieron datos concretos y bastante claros de este esquema desigual del que estoy hablando, y bueno, es uno de los insumos a partir de los cuales estamos trabajando como organización gremial, con otros sindicatos, con el Estado, con los empleadores, y bueno, tenemos que ir por leyes más igualitarias, por licencias más igualitarias, por espacios de cuidado, por una revalorización de la educación en el sentido amplio a nivel comunidad, y en todo esto la importancia de que las mujeres estemos presentes en la acción sindical para poder
impulsar esta perspectiva de género que debe estar presente en los varones también, pero bueno, claramente nosotras en esto tenemos y queremos dar el gran impulso. Así que bueno, quedamos a disposición, hice un panorama bastante amplio de por dónde andamos trabajando, pero bueno, quedamos a disposición de lo que nos quieran comentar. Gracias. Bueno, gracias Adriana. No sé, Nacho, si han aparecido algunas. Abrimos el espacio para las preguntas. Yo tengo dos. Pero Nacho, a ver si han hecho alguna consulta. Bueno, arranco yo. ¿Ahí? No. Está bien. Bueno, Adriana, nombraste la encuesta Contanos para Cuidarte. ¿Hay acceso a los resultados de esa encuesta? ¿Se socializó? ¿Tiene pensado el sindicato? Sí, esta encuesta se hizo el año pasado, al mes y medio que empezó la pandemia, se secuestraron a 8.000 docentes de todo el país, y sí, los resultados están disponibles, después se los hacemos llegar, lo hemos compartido por nuestras redes y a través del cuerpo de delegados y delegadas, pero sí hay información, digamos, se centralizó el trabajo, la observación acerca de cómo se estaba trabajando desde la virtualidad, pero afloraron muchas de estas cuestiones que es porque se profundizaron con la pandemia, ¿no? Pero sí, claramente, lo que salió muy a la vista es el nivel de sobrecarga laboral, las cargas psicosociales sobre el trabajo docente, ¿no? Que nosotros también, cuando se habla en el mundo del trabajo de los riesgos del trabajo en general, la lógica tradicional se va a pensar en una fábrica y en los riesgos físicos, ¿no? Entonces, pareciera que quienes tienen más riesgo de sufrir una enfermedad o un accidente profesional son quienes trabajan en máquinas, en la construcción. Bueno, nosotros lo que estamos impulsando desde el SADOP es la noción de que hay un amplio abanico de enfermedades que se generan a raíz del trabajo y que están vinculados con la carga psicosocial. Que no tenemos que tomarlo como algo que le pasa individualmente al trabajador docente, a la trabajadora docente, sino que porque muchas veces hasta se vive con culpa, es yo que no aguanto, es yo que estoy mal, es yo que me angustié, es yo que no puedo dormir, entonces voy a que me respeten. Se individualiza. Sí. Hay circunstancias laborales que generan esto. Eso es lo que tenemos que modificar, ¿no? Bien. Y la otra consulta que quería hacer, que quizás lo podemos dividir en post y pre-pandemia, que es el tema de cuáles son las situaciones recurrentes que ustedes han notado que los docentes se acercan al sindicato por, cuáles son las cuestiones que movilizan a que un docente solo, quizá preocupado por algo que le pasa en el ambiente laboral, lo motiven a acercarse al sindicato, que es lo más frecuente. Bien. Carla, ¿querés responder vos? ¿Está por ahí, Carla? Vale, respondo yo que lo gremial es la trinchera donde se reciben las consultas. Acá, por ahí tenemos que hablar de dos cuestiones, básicamente siempre antes de la pandemia, durante y post pandemia sabemos que va a continuar, siempre está la cuestión de las consultas puntualmente gremiales, de cuánto debo cobrar, cuál es el aumento salarial, me están liquidando bien mi salario, me están negando una licencia, ¿cómo puedo pedir la licencia? Bueno, tenemos dos cuestiones, una que también en este último tiempo, por militancia y trabajo del SADOP, y también creo porque se ha gestado un espacio que se ha
puertas afuera se ha sabido hacer provecho de esto. Tenemos muchas compañeras dentro del marco de lo que contaba Adriana, que se han acercado por situaciones que... violencia de género o situaciones parecidas a esas, digo, no solo hay consultas gremiales que tienen que ver con lo laboral, sino que hoy por hoy tenemos un espacio donde una compañera que está atravesando un momento difícil, particular de su vida, o está atravesando una situación de violencia de género y demás, encuentra un espacio en el sindicato. O sea que tenemos consultas de todo tipo, no solo lo particularmente laboral que se vive adentro de una escuela en cuanto a cuándo es mi salario, si me puedo pedir esta licencia, qué licencia me corresponde cuando estoy embarazada, sino también hoy tenemos mucho y que tiene que ver también con la angustia y con todo lo que se ha potenciado en la pandemia de acompañar a las docentes desde la cuestión de género, con conflictos de la cotidianeidad, que también, como decía Adri, estaban estos conflictos, pero la pandemia ha hecho de esto de estar en casa todo el tiempo, se han potenciado y creo que muchas compañeras, cuestiones que tenían naturalizadas, han empezado a darse cuenta que no puede ser que sean así. No hablo solo de violencia familiar, doméstica, sino también de cuestiones de, como decía Adriana, del cuidado de los hijos, donde hay compañeras que durante la pandemia nos decían, no doy más, no puedo separar lo que es el cuidar a mis hijos, que de dar la clase, de planificar, y se potenció todo eso, y creo que las compañeras empezaron a darse cuenta de que algunas cuestiones tenemos que empezar a modificarlas. En sí, los trabajadores y las trabajadoras se acercan por cuestiones salariales, por cuestiones que se niegan licencias. Está bueno, si por ahí podemos comentar algo de, no me quiero ir de tema, pero nosotros al tener mayoritariamente afiliadas y trabajadoras mujeres, sufrimos muchas cuestiones de violencia de género dentro del ámbito laboral que tienen que ver con, por ejemplo, cuando una compañera queda embarazada, cuando una compañera se tiene que pedir licencia porque su hijo está enfermo, y demás. Hace pocos días salimos con un caso de una compañera embarazada que directamente fue desvinculada, claramente por la situación que estaba atravesando, ¿no? Básicamente, bueno, no quería tener una embarazada, y ahí lo que hace la docente, lo primero que hace cuando sale de la escuela con esa situación es venir al sindicato, qué es lo que debe hacer, qué es lo que corresponde que haga, y no solo lo acompañamos desde lo legal o desde lo gremial yendo al Ministerio de Trabajo y demás, sino demostrando la injusticia que es que una compañera mujer, por el solo hecho de estar embarazada, sea desvinculada de su ámbito laboral, ¿no? Cuestiones que sufrimos las mujeres particularmente por nuestra cuestión de género. Hay un tema más por el que consultan, no tan asiduamente, pero cada vez más, y esto es un buen dato, es que también se acercan para que los ayudemos, para que los orientemos a organizarse dentro de la escuela, es decir, vienen por los temas individuales de los que hablaba Carla, pero también tenemos docentes que se acercan para decir, bueno, ¿cómo hacemos para elegir delegada, delegado? Quiero yo representar a mis compañeros. Entonces, bueno, también ese primer contacto es el primer paso para poder orientar la organización gremial adentro de la escuela, que es lo ideal, que cada escuela pueda tener sus representantes, si es posible, gremial. Perdón, ahí agrego algo más también, Adri. Hay cuestiones de derechos laborales, de licencias, vacaciones, salarios, que lo que sucede con esas cuestiones es que yo tengo el derecho a reclamar. Es muy significativo cuando lo que dice Adriana, cuando se acerca un compañero solo o una compañera sola y después se acercan varios y después llegan a tener la representación sindical mediante un delegado, y cómo eso, que a veces lo piden con temor o con vergüenza, tipo te estoy pidiendo una licencia, no estás pidiendo una licencia, estás haciendo uso de un derecho. Los derechos para defenderlos, primero los tenemos que conocer, los tenemos que hacer propios. A veces en el ámbito privado lo que nos sucede mucho es
a ver, hay una cuestión de intereses. El dueño de una escuela, esa empresa, por más que estemos dando un servicio educativo y que nosotros como trabajadoras y trabajadores le pongamos todo el amor a lo que hacemos, porque es así, pero ellos como dueños de la institución no dejan siempre de querer tener todas las cuestiones a su favor. Y nosotros somos trabajadores profesionales de la educación, tenemos que hacer valer eso y tenemos un montón de derechos y un montón de situaciones que no deben ser vulneradas porque la escuela es de gestión privada. Entonces, hacer eso y empiezan a animarse a reclamarlo, y ese reclamo no es individual, sino que es en conjunto, y ni hablar si se llega a tener un representante sindical en la escuela, que es un delegado, que un delegado es un trabajador. Adriana fue delegada en su momento, ella es maestra, yo también soy maestra, hemos sido delegadas porque nuestros compañeros nos han elegido para, cuando había un conflicto, ir a hablar con el dueño de la escuela o con quien correspondiera, y bueno, ese es el delegado de la escuela, que es una persona que viene a SADOP y nos dice, en mi escuela está pasando esto, y va a la escuela y dice, yo vengo en nombre de SADOP a solucionar este conflicto. Se solucionan ampliamente los conflictos y las situaciones difíciles en las escuelas cuando hay un delegado, que es eso, es un trabajador que lleva la voz de mando de sus compañeros y del gremio en la escuela, ¿no? Hay una, Sí, perdón, no, agrego simplemente que hay una consigna en SADOP que es sin participación de las y los trabajadores no hay salud laboral. claro. Entonces, muchos de los problemas que están muy enquistados y que afectan la salud y las condiciones de trabajo y afectan también la calidad de la educación que se brinda, se podrían resolver y se pueden resolver con participación de los trabajadores y las trabajadoras en la organización del trabajo de la escuela. Entonces ahí la presencia del sindicato y sobre todo la figura del delegado o delegada sindical son figuras clave para poder encauzar ordenar la actividad y proteger la salud y mejorar el servicio que se da. Bueno, Nacho, ¿tenemos Sí, alguna Beatriz consulta? escribió dónde hay que ir, se mencionó en el caso de la docente embarazada. La dirección Sí. del sindicato. Es Libertad entre Neuquén y Don Bosco, Libertad 4751. También nos pueden buscar por las redes, es decir, nos contactan, nos acercamos, pueden venir. Nosotros en el sindicato estamos todos los días de 9 a 5 de la tarde, siempre va a haber alguien, pero también si necesitan que nos acerquemos a algún lugar, nos contactan por las redes, por teléfono y estamos. Hay algo importante, saber que la afiliación al sindicato es voluntaria, entonces, si bien es voluntaria, nosotros decimos que es la mejor manera de empezar a estar representados, organizados y de sumarnos a algo que es un problema conjunto. Este caso puntual que le pasó a una compañera en el clinic que despidieron por estar embarazada, lamentablemente es parte de este esquema del que decía Carla, de una serie de prácticas violentas, son netamente violentas y abusivas, que no son hechos aislados, se reproducen con mayor o menor magnitud en los distintos establecimientos. Así que asesorarse, estar afiliados, organizarse, es la mejor manera de empezar a terminar con estas prácticas. Bien, había otra consulta, había alguien que levantó la mano. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Sí, yo quería consultarles. En el caso de la gestión privada, cuando no se ha despedido al docente, pero sí se violentan algunos derechos, y recurre al sindicato, ¿qué clase de respaldo le da el sindicato para que después no pierda su trabajo o se tomen algún otro tipo de represalias con otras cosas de parte del equipo, digamos, del dueño o del equipo directivo, que no esté de acuerdo, que se comunique con el sindicato, porque puede pasar? Sí. Hay
Perdón, arranco yo, Adri, cualquier cosita me interrumpí. Ahí lo que es fundamental, lo principal y fundamental es la afiliación, ¿sí? Porque si vos te acercás al sindicato, haces una consulta, te afiliás y nosotros como sindicato notificamos la afiliación a la escuela y la escuela decide despedirte, por ejemplo, porque te afiliaste, es un hecho terriblemente escandaloso, donde nosotros salimos a denunciar no solo por los medios que corresponden, Ministerio de Trabajo y demás, por la práctica antisindical que están gestionando, sino también porque podemos salir desde aquí señales, no sé si ustedes nos siguen en las redes, en nuestro Facebook es ADOC Mar del Plata, y ahí, por ejemplo, la situación de una compañera embarazada salió en un montón de medios. Entonces, entiendo tu consulta, muchas veces cuando ustedes van a entrevistas de trabajo en las escuelas, lo primero que le dicen es, acá no te afilies, no va a ser necesario. Primero, si te dicen eso, es porque es necesario que te afilies porque algún problema vas a tener. Segundo, tenemos muchas escuelas donde la verdad las escuelas funcionan bien. Siempre hay una tirantez de intereses, pero hay escuelas que funcionan muy bien en muchas cuestiones, escuelas privadas, ¿no? Y donde no es un problema que te afilies. Entonces, si para la escuela es un problema que te afilies, digo, algo la escuela ya está haciendo mal y por eso quiere el sindicato lejos. Lo más importante, y por eso es tan provechoso este espacio de conocerlas y conocerlos antes de que se reciban o antes de que empiecen a trabajar, es que la afiliación es un derecho. El dueño de la escuela, ni de ninguna empresa, ni de ningún lugar donde uno trabaje, puede decirte si te podés afiliar o no. Entendemos que en las escuelas de gestión privada, como en muchas empresas privadas, uno tiene el miedo a afiliarse porque la gran diferencia que tenemos con el Estado es que nosotros salimos a entregar los niños a la puerta de la escuela y las niñas y está el empleador parado en la puerta. Llegás a la mañana y está el empleador parado en la puerta. Bueno, por eso decimos, conocer nuestros derechos, fortalecer esto, tratar de trabajar en comunidad con los otros compañeros. En una encuesta que también se hizo hace mucho tiempo sobre el CIMAT, en la escuela, me acuerdo que quien es hoy nuestra secretaria gremial a nivel nacional decía que muchos docentes decían que su lugar de trabajo era el aula, no veían como lugar de trabajo la escuela. Bueno, eso es algo que hay que romper, nuestro lugar de trabajo es la escuela, trabajamos en comunidad con nuestros compañeros, y es algo que siempre quiere implementar el empleador. Bueno, no, vos trabajás en el aula solo, no hay sala de maestro para que no te puedas reunir con tus compañeros, bueno. Entendemos que el miedo, que es difícil, la realidad nos dice que cuando más organización sindical hay de los trabajadores y cuando más representantes del sindicato hay en la escuela, o sea, más delegados, hay menos conflictos en las escuelas. Es básicamente eso, sí. Perdón, agrego que hay una ley, la ley 23.551, anótensela, es hermosa, es la ley de asociaciones sindicales. Está la ley también 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Son dos leyes. El sistema normativo argentino es a nivel laboral, a nivel de tutela de los derechos laborales, si bien hay que actualizarlo claramente, pero la verdad es que es de avanzada y es muy abarcativo. Y lo que hace esta ley, la 23.551 especialmente, que es la de asociaciones sindicales, es garantizar, junto con la Constitución Nacional, que la acción sindical no va a sufrir ningún tipo de represalia. Es decir, ustedes no pueden ser despedidos por afiliarse al sindicato, que no pueden ser despedidos o modificadas sus condiciones de trabajo porque se postulan como delegadas o delegados. Entonces, ustedes lo que hacen, lo que tienen que hacer cuando hay alguna necesidad de reclamar algo, ¿Por qué no me calentás el agüita? Acercarse al sindicato. Nosotros, en primer lugar, es importante que ustedes sepan que el sindicato no hace nada que el docente no esté de acuerdo, es decir, acordamos con la persona, con el docente o con el conjunto, y es una cuestión colectiva, pero todas las acciones que llevamos adelante siempre se dialogan con el trabajador o la trabajadora.
Y lo que hacemos cuando hay un conflicto es, en primer lugar, tratar de ver si se puede dialogar con la escuela. Muchas veces charlando nosotros con la escuela se resuelve y ya está. Otras veces, si esa instancia no da resultado, no se puede destrabar ahí, tenemos la instancia del Ministerio de Trabajo, que es una instancia conciliatoria. Entonces, viene un docente, fue lo que hicimos cuando vino esta docente, por ejemplo, para ponerle un caso concreto. Vino ella ya con el telegrama de despido, o sea que el diálogo ya estaba complicado, o sea que fuimos directamente al Ministerio de Trabajo a plantear esto en el Ministerio de Trabajo, y es un espacio donde los empleadores pueden corregir las decisiones que hayan tomado y que vulneran derechos, donde se pueden llegar a acuerdos, y reservamos la acción gremial, que sería la denuncia pública, que sería una manifestación, que sería, digamos, cualquier otra acción, medida de acción directa, la reservamos para cuando está agotado el diálogo, pero siempre, siempre nuestra prioridad es preservar el diálogo, preservar los puestos de trabajo, y como decía Carla, si los empleadores nos dicen, no vayas al sindicato por esto, por lo otro, qué sé yo, es porque evidentemente tienen cosas que ocultar o tienen miedo de quedar expuestos. La verdad es que las escuelas donde tenemos mayor cantidad de afiliadas y afiliados, donde hay delegadas y delegados, o sea, donde está el sindicato presente, fuerte, es donde menos irregularidades hay. No es cierto esto que algunos empleadores dicen, que afiliarte o que hacer algún reclamo te genera el conflicto. El conflicto lo genera el incumplimiento del empleador o la irregularidad, ¿sí? Y también tenemos digamos, de muchos años de experiencia trabajando en el sindicato, la certeza de que el no decir nada, de que el aguantar, de que el tolerar que nos recorten derechos no nos da ningún beneficio extra, todo lo contrario, que nos deja cada vez más expuestos. Así que, bueno, nada, estar seguras y convencidas y convencidos de que la Constitución y las leyes que tenemos en nuestro país nos garantizan el derecho a tener actividad sindical plena sin ningún tipo de obstrucción ni represalia. Adri, a mí me gustaría agregar algo ahí que va por fuera de lo legal, pero más allá de las leyes que nos amparan y demás, eso quiero decir, ¿no? Que lo hablamos con los trabajadores y estos días nosotros estuvimos recorriendo escuelas, monitoreando que se esté cumpliendo el plan jurisdiccional, los protocolos y demás, y también lo hablamos con algunos empleadores, que nos decían, no, acá las chicas, hay pocas chicas afiliadas, porque acá no es necesario, porque acá no hay problema, y también a veces los trabajadores y las trabajadoras vienen al sindicato y dicen, no, yo antes no me había afiliado porque no había problema. Hay que cambiar esa concepción de que el gremio o el sindicato está solo cuando hay conflicto. Los sindicatos tenemos, por ejemplo, una gran herramienta que es el cuidado de la salud de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras mediante las obras sociales. Nosotros hacemos todo el tiempo, o intentamos hacer todo el tiempo, capacitaciones para nuestros afiliados. Tenemos espacios de encuentro, de relax, como son los viajes o las peñas, donde uno se encuentra con el otro y disfruta un poco fuera de lo que es el conflicto laboral. Tenemos una trabajadora social que hace todo el trabajo de contención con compañeras, compañeros que viven problemas de salud en sus familias o compañeras que están sufriendo violencia de género. O sea, es más abarcativa la cuestión gremial. En estos días que recorrimos las escuelas, algunos empleadores decían, no, las chicas no se afilian porque igual viste que acá no hay mucho problema. Entonces yo les explicaba, no, porque si se afilian, tenemos la obra social, tenemos nuestra mutual. Bueno, ahí obviamente el empleador te cambia la cara, te dice sí. Lo mismo cuando vienen acá las trabajadoras. No solo hay que cambiar esa concepción de yo voy al sindicato cuando hay un problema. El sindicato es mucho más abarcativo que eso, intentamos que sea mucho más abarcativo que eso. Tenemos nuestras obras sociales que son fundamentales para el cuidado de la salud, con médicos que saben cuáles son las enfermedades principales que sufre un docente por ser docente, tanto físicas como
como cuestiones emocionales y demás. Entonces, por ahí está bueno que ustedes desde antes de recibirse ya sepan que el gremio no es solo el lugar donde yo voy a ir el día que me están por despedir. Está buenísimo que lleguen al sindicato antes, que lleguen al sindicato cuando empiezan a trabajar en escuelas de gestión privada. Este año se han comunicado varias graduadas, Pablo les ha pasado el contacto para empezar a hablar con nosotros antes de ingresar a la docencia privada, y eso está buenísimo. No solo voy al sindicato el día que tengo el problema. Cuando vienen a OSDOP, cuando ustedes empiezan a trabajar en una escuela de gestión privada y se le hace el aporte de la obra social, que el aporte es a OSDOP, ustedes están viniendo al sindicato, porque nuestra obra social es de nuestro sindicato. Así que por ahí empezar a cambiar esas concepciones que vienen arraigadas, ¿no? Tenemos una consulta de Iliana, levantó la mano, y después de Rocío, puso en el chat. Dale, perfecto, Nacho. En realidad era esto como experiencia como también ex maestra y mis inicios fueron en los colegios privados, por lo difícil que era conseguir trabajo en aquella época en el sector público. Y dos cuestiones, circulaba en la escuela que yo trabajaba, pero desde el inicio, pero entre las compañeras, que no había que afiliarse al sindicato porque nos iban a tomar de punto. Si yo no podía creer, o sea, no era necesario, ni siquiera lo decían los empleadores. Circulaba ya como un discurso propio de las docentes. Por otro lado, mi experiencia fue ese primer año, cuando llego al verano, quiero tener mi atención médica, y por suerte en ese momento, el papá, la persona que me atendió, era un papá que llevaba a su hijo a esa escuela. Yo había sido maestra de primer grado, y se sorprendió y se enojó cuando yo no tenía cobertura médica, ¿sí? Entonces, él mismo habló a la escuela enojado porque me correspondía la cobertura médica y yo no la tenía, ¿sí? Y después otra cuestión que hay una demonización de los sindicatos, generalmente se dice, ¿no? En los medios, esos sindicalistas, ¿no? Es como decir esos maestros que siempre hacen paro, o esos maestros que no trabajan, o los abogados son todos truchos, o los panaderos, ¿no? Entonces esas ultra generalizaciones son muy dañinas, y nosotros como docentes tenemos que empezar a leer esos discursos, porque no todos los sindicalistas son iguales, hay gente muy comprometida, yo diría que es la mayoría, como en todos lados, ¿no? Y una última cosita que lo dijo un poquito Carla, pero que es importante, porque Carla ha participado en charlas que a veces hacemos en la escuela de teatro, ¿no? Pues yo doy política educativa ahí, y las preguntas son, a veces, ¿qué me da el sindicato? ¿Sí? Y me parece que esa no es la pregunta. Los sindicatos están como formas de organización desde la modernidad. Entonces, es necesario que los sindicatos nos representen, pero a la vez que los apoyemos. No me parece esto del toma y daca todo el tiempo. Es lógico porque venimos de sociedades muy individualizadas, pero es algo para pensar. Y la última, con perspectiva de género en asambleas, compañeras que van a tomar horas embarazadas, son denigradas muchas veces por las mismas compañeras. Entonces tiene que haber solidaridad de género. Una mujer embarazada tiene derecho a tomar horas, aún vaya a parir dentro de 2 meses, ¿sí? Bueno, me parece todo esto importante porque tiene que ir cambiando esas concepciones, chicas, y yo les agradezco que estén acá. Excelente tu planteo. Dijiste varias cosas importantes. Primero, claramente el patriarcado está instalado también en las lógicas de muchas mujeres y en las dinámicas sociales de los grupos de trabajo y entre colegas. Y es verdad, muchas veces esta demonización, lo que llamamos penalización de la maternidad, ¿no? O el tema de la compañera que se enoja con la otra porque faltó porque tenía que cuidar a su hijo, a su hija, bueno, es parte de este esquema que tenemos que revertir. Dora Barranco dice que el tener fisonomía, características femeninas no nos hace necesariamente feministas o no nos libera de tener estructuras patriarcales. Después lo otro, claramente la sociedad está colonizada por una lógica mercantilista. La lógica mercantilista que es, primero toma y daca que vos decís, bueno, yo pongo algo y que me dan a cambio a mí, ¿no? Como que mi esfuerzo tiene que tener una retribución
en términos de ida y vuelta, de intercambio. Entonces, el aporte que para nosotros, el aporte sindical y el aporte a la obra social tiene un carácter solidario, es decir, aportamos todos para el que lo necesite, ojalá no lo necesite nunca, es una lógica diferente a la lógica mercantilista, que es, bueno, yo aporté tanto, bueno, ¿qué me das a cambio? Lo que obtenemos a cambio, si queremos llevarlo en términos de a una concepción del mercado, lo que tenemos a cambio es unidad, tenemos más fuerza como conjunto, tenemos mayores posibilidades de defender nuestro derecho, eso es. Después, obviamente, a lo mejor tengo la suerte, me gano un sorteo, a lo mejor me dan un regalito, pero la concepción central es que el aporte sindical y el aporte a la obra social tiene un carácter solidario, se aporta en forma proporcional a lo que se gana para que pueda darse la asistencia, la ayuda, la representación, en principio a quien más lo necesita, pero también en forma directa o indirecta nos beneficiamos todas y todos, porque cuando el sindicato logra una licencia, logra una recomposición salarial, ese beneficio alcanza a todos. Entonces, también quienes creen que nunca usufructuaron los beneficios del aporte sindical, estar afiliados, se equivoca, porque la verdad es que cada acción de los gremios, cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué pasa con la jornada laboral y con la sobrecarga laboral de los docentes, no estamos hablando, bueno, hablemos solamente de los afiliados, los no afiliados que se arreglen. Nosotros hablamos como sector y representamos al sector. Entonces, también quien cree que no se está beneficiando, claramente sí se está beneficiando. Había una pregunta que está vinculada con esto, que era si no debiera ser obligatoria la afiliación. La verdad es que es una discusión al interior de SADOP. Algunos creemos que sí, que debiera ser obligatoria por esto que digo, porque muchos en general es falta de toma de conciencia y es estar colonizado por una lógica individualista. No es que tengan algo puntualmente en contra del sindicato, sino que se le instaló el sentido común de no, dejá eso, no es para vos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces cuesta la afiliación, aunque estamos creciendo muchísimo, pero cuesta. Y la verdad es que yo estoy cada vez más convencida que todos debiéramos estar afiliadas y afiliados, porque sostenemos al conjunto y porque es la mejor manera, un sindicato fuerte, de lograr mejores cosas para todas y para todos. Y una última cosita que iba a decir con respecto a la... esperen que se me fue, creo. No, la importancia esta de entender que a veces estos discursos parten de una demonización que no es inocente, no es casual que los sindicalistas tengamos esta mala imagen, no es tampoco, digamos, que estamos libres de cometer errores o que no haya actos de corrupción o de inoperancia o de conducciones cuestionables. Por supuesto que las hay, seguramente nosotros nos equivocamos, pero ¿cómo se resuelve esto? ¿Eliminando los sindicatos? No, porque si eliminamos o debilitamos los sindicatos, lo que se fortalece es la postura patronal, la postura del mercado. ¿Cómo se corrigen esos errores? Participando de los gremios, siendo parte de la vida interna, opinando, sumándose, afiliándose y siendo parte de la vida interna. Nosotros siempre decimos, hay una mirada especialmente condenatoria sobre lo sindical. La palabra sindicato ya tiene toda una connotación negativa que la ha construido el neoliberalismo en nuestra sociedad con fines políticos determinados. Nadie cuestiona
y mucho menos ahora, a los médicos, nadie cuestiona a la constructora, nadie cuestiona a un ingeniero, y todos sabemos y podemos imaginar que seguramente habrá algún médico que lucra con la salud de su paciente, algún ingeniero inescrupuloso que pasa, o sea, los hechos de corrupción y de irregularidades atraviesan nuestra sociedad, hay que erradicarlos, no hay que naturalizarlos, pero no son privativos de un sector. Entonces, cuando están cargadas las tintas sobre un sector, hay que ver qué es lo que está detrás. La mejor manera de mejorar el sindicalismo, que hay mucho para mejorar, es participando. De eso no nos cabe ninguna duda. Perdón, yo quiero agregar algo a lo que dijo, a lo que preguntó Ileana, que es verdad que a veces uno llega a escuelas donde las compañeras mismas te dicen no te afilies. Yo vengo de una escuela muy diferente donde las compañeras, ni bien llegabas las más grandes, te decían afiliate ya, es lo primero que tenés que hacer. Son diferentes experiencias, pero es verdad que hay compañeras que no se afilian y hay docentes que por ahí llevan 20 años en una escuela privada y nunca se afiliaron, y se afilian cuando tienen el conflicto. Siempre, cuando tienen un conflicto, afiliadas, no afiliadas, sindicalistas, antisindicales, tengan la actitud que tengan la mirada política que tengan ante la vida, siempre cuando tienen un conflicto en una escuela privada y está en riesgo su fuente laboral, al lugar donde se acercan es el sindicato. Porque tengan la ideología que tengan y las cuestiones por las cuales no se afiliaron durante 20 años, que una vez no lo puede creer, decir, ¿cómo 20 años nunca viniste a SADOP? Bueno, cuando tienen un problema, ellas, estén de acuerdo o no, saben que, ellas digo porque la mayoría somos mujeres, saben que el lugar que los va a cuidar es el sindicato, vienen al sindicato. Cuando una compañera después de 20 años de trabajar en una escuela tiene un problema, que la están por desvincular o lo que sea, el lugar al que viene a buscar que se la cuide, que se la protege, que se la defienda, es el sindicato. O sea que algo bien estamos haciendo los sindicatos. Bueno, Nacho, estamos de tiempo. Estamos bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer. Sabemos que, bueno, queda la charla de cierre después. Sí, claro. Hay cambios culturales, pero es una batalla que se tiene que dar diariamente en este contexto, más que nada. Más que por suerte, por lucha, Pablo. Más que por suerte, por lucha. Yo dije, una batalla que hay que dar diariamente. Sí, sí. Ileana, te agrego algo más a esto que decís de los cambios culturales. Secretaria General Adriana Donzelli y yo soy secretaria gremial, que estemos mujeres en estos cargos dentro de un sindicato ya es un gran cambio cultural. Tenemos que ir por más mujeres en estos cargos. Porque no nos dejen solo en una secretaría ahí acomodaditas como para decir hay alguna mujer, pero tiene que haber más compañeras mujeres en los sindicatos en cargos de decisión política, pero esto ya es un pequeño avance. Y ahí en esto completo ese planteo con, en primer lugar, tenemos que generar organizaciones sindicales con la permeabilidad suficiente como para que podamos tener esos espacios y romper los viejos esquemas y paradigmas, pero también es muy importante que fomentemos la participación sindical de las mujeres en sus lugares de trabajo, porque yo siempre lo digo, yo tengo un cargo en la CGT, estoy en la conducción de la CGT Regional Mar del Plata, y bueno, y se ve como algo que realmente es bastante novedoso, porque la CGT es un espacio muy masculinizado. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué no hay más dirigentes de CGT en las regionales, en la nacional, mujeres? La verdad, no es solo porque la CGT como tal es un espacio, o era, acá ya no es más, un espacio muy conservador y muy patriarcal, sino porque no tenemos la participación sindical suficiente de mujeres para poder, en las bases, para poder ir haciendo este camino de tener acceso a los cargos en los gremios. Entonces,
tenemos que disputar las condiciones de disputar espacios de decisión y ir por esos lugares que nos corresponden, pero también tenemos que ayudar y alentar a todas las trabajadoras a que tengan una participación activa en sus lugares de base, ¿no? Insisto, en ser delegadas, en interesarse, y para esto también tenemos que hacer sindicatos que sean amigables para las mujeres, que puedan venir con sus hijos e hijas, si los tienen que cuidar ellas, que puedan organizar quien se los cuida. Digo, hay que correr una serie de barreras que son las que frenan la participación de las mujeres, ¿no? Que no es solo la voluntad de algunos dirigentes, sino que es un esquema social de distribución de tareas y de asignación de roles que muchas veces opera como freno. Estamos desde SADOP trabajando muy fuerte y de la CGT Regional Mar del Plata para correr esas barreras y alentar a las trabajadoras de la actividad que sea, por supuesto las docentes, que somos muchísimas mujeres, a animarnos a darnos el desafío de la militancia sindical, que es hermoso. Es una forma de vida. Ahí habían levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buen día en general, Hola, Manuela. todas y todos. Quería hacer una consulta, quizá media tonta, pero la verdad que no tengo conocimiento sobre el respecto. Quería saber si para estar afiliado al sindicato, sí o sí había que estar recibido, o inclusive ser docente de formación, igualmente estar cerca, no sé si afiliarse, pero bueno, esa era mi consulta, básicamente. Gracias. Excelente pregunta, te la agradecemos. No, en realidad para estar afiliada al SADOP, puntualmente, lo que tenés que hacer es estar trabajando como docente en alguna institución de gestión privada, sea de educación formal o no formal. El requisito es ese, que estés trabajando. El título no es un requisito de la afiliación. En cualquier actividad, para vos poder afiliarte, lo que tenés que hacer es estar trabajando en la actividad que ese sindicato representa. Y esto también es muy importante, el hecho de no estar recibida, si a vos te contratan, no es motivo para que te cercenen derechos o para que te den una categoría inferior, digamos, que te restrinjan las condiciones laborales. Vos, si sos maestra de grado en una escuela, tenés, aunque no estés recibida, si estás trabajando ahí, los mismos derechos integralmente que una docente que ya tiene el título. Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Hay otra consulta, Nacho? ¿O ya estaríamos? Bueno, Ile. No, el chat no. Iliana, ¿tiene otra consulta? No, anotó Da la manita. que Gracias a dejaba vos, Liliana. Un gusto. la reunión. Bueno, en ese caso, damos por cerrado el panel. Agradezco mucho a Adriana, Carla, como siempre, la participación de ustedes, esa actitud generosa que hace parte de la realidad del trabajo sindical. Así que bueno, las despido con un enorme abrazo y gracias a todos por participar. Gracias a ustedes, la verdad que nos da mucho placer poder compartir estos espacios, así que agradecidos nosotros. Y la puerta de SADOP siempre abierta. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Chao, gracias, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias.